Muchas gracias, Belvar. Como señalaba, agradecerles también a todos los que se están tomando un espacio para llevar este diplomado, este curso que estoy segura va a contribuir mucho en su formación académica, profesional. El módulo bueno, en primer lugar me presento, yo soy abogada laboralista. En esta oportunidad voy a tratar el módulo 5, en verdad, que es la responsabilidad solidaria y seguridad y salud en el trabajo. Todo en el marco de la tercerización, que es precisamente de lo que versa el presente diplomado. Vamos a tener dos clases conmigo. En esta primera clase vamos a tocar los puntos que son responsabilidad solidaria de los derechos laborales, y hacia la siguiente clase, que es el día miércoles, vamos a poder compartir los temas de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Vamos a ver el contenido. El contenido del módulo, como ustedes pueden ver en pantalla, son básicamente 5 puntos. No los he ordenado necesariamente así, estoy trastocando cada uno de los puntos separados en distintos temas, en verdad. Para el día de hoy, lo que tendríamos que ver serían los dos primeros puntos: los efectos de la tercerización en las relaciones de trabajo, eh, y básicamente el análisis de la responsabilidad solidaria regulada en el artículo 9 de la ley 29.24.5, que como ustedes ya saben es la ley de tercerización, ¿no? La ley que regula los servicios de tercerización. Los tres puntos adicionales, siendo que están ligados estrictamente a temas de seguridad y salud en el trabajo, los vamos a ver en nuestra ponencia del día miércoles, bueno, no con mayor detalle, sino que en realidad vamos a abocarnos el día miércoles a ver estos tres temas de manera completa, tanto desde un punto de vista conceptual como algunos casitos, porque creo que es la mejor manera para poder ver estos puntos que nos convocan en este módulo, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a ver la responsabilidad solidaria, lo he llamado así en los derechos laborales, pero vamos a ver después que hay ciertos matices respecto de qué es lo que compone esta responsabilidad solidaria, y vamos a poder conocer cuáles son realmente sus alcances, ¿no? La base legal que vamos a utilizar en nuestro análisis el día de hoy es la ley que regula los servicios de tercerización. Ya es una norma que ustedes conocen, porque a lo largo de estas sesiones han venido ya explicándoles otros ponentes con bastante detalle, creo yo, cuáles son los conceptos que componen esta figura, de qué manera está regulada, cuáles son sus características. Incluso sé que han llevado una sesión que distingue la tercerización de la intermediación, entonces ya tienen bastante interiorizados, creo yo, algunos conceptos que nos van a ayudar el día de hoy. La segunda norma que vamos a revisar, o que vamos a comentar un poco, es el decreto legislativo 1038. También es una norma que debe ser conocida ya por ustedes, y que es precisamente la que, valga la redundancia, precisa los alcances de la ley de tercerización. El decreto supremo 006-2008-TR, que es el reglamento de las dos normas anteriores, y les he añadido esta, que es el decreto supremo 009-2020-TR, que vamos a ver más adelante. Es una norma que regula los temas del seguro de vida de ley, pero que establece una precisión específica respecto de el tema del día de hoy, que es precisamente la responsabilidad solidaria. Algunos alcances generales de qué es la responsabilidad solidaria o dónde se encuentra regulada. En primer lugar, tenemos que remitirnos al artículo 1183 del decreto legislativo 295. Este es el Código Civil, ya conocido también por ustedes. ¿Qué es lo que señala esta norma? Dice en su literalidad que la responsabilidad, o la solidaridad, mejor dicho, no se presume. Dice: solo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa. De esta primera norma, o de este primer artículo, lo que podemos concluir es que existe una solidaridad que debe ser expresa, como está ahí en la primera casilla. Eso quiere decir que esté contenida, como lo dice la norma, en una ley, o que podría estar contenida también, por ejemplo, en un contrato entre las partes, ¿no? Hablando de tercerización, una cláusula que determine solidaridad para determinados puntos o determinadas obligaciones referidas al marco de la tercerización que se está contratando entre la empresa principal y la, digámosle así, tercerizadora, ¿no? El segundo elemento, ligado también a este carácter expreso de la solidaridad, vendría a ser que los alcances de esa obligación, de la solidaridad, tendrían que estar señalados de forma expresa. Es decir, qué es lo que compone esta solidaridad, cuáles son las obligaciones que se van a mantener dentro de ella, tendrían que estar del mismo modo detallados, ¿no? Entonces, vamos a ver que este carácter expreso de la solidaridad tiene, digamos, dos fines o dos alcances, que serían los señalados previamente. Eh,
¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad solidaria en el marco de la tercerización? Que es lo que estamos viendo nosotros. Eh, el doctor Jorge Toyama, en su texto del Derecho Individual del Trabajo, nos señala tres ideas que creo yo son claves para entender el fundamento de esta figura. En primer lugar, lo que él dice es que la responsabilidad solidaria importa la extensión de la responsabilidad de pago o el cumplimiento de obligaciones por parte de una persona que en principio no tiene dicha carga. Para entender esta figura, en principio nosotros deberíamos entender que si estamos hablando de pagos de derechos laborales o de beneficios de un trabajador, quien debiera ser el responsable por el abono de estas obligaciones o por el cumplimiento de estas obligaciones, vendría a ser su empleador, ¿cierto? La empresa que lo ha contratado de forma directa. Sin embargo, bajo la lógica de la responsabilidad solidaria, es un tercero, que en este caso vendría a ser la empresa principal, quien asume esta carga adicional que en principio no le corresponde porque el trabajador no es trabajador directo de esta empresa principal, sino que hay una figura que deriva o digamos genera un nexo entre estas tres partes, ¿no? El segundo fundamento o el segundo hecho al cual responde esta responsabilidad solidaria, señala también el doctor Toyama, que se produce precisamente porque existe en los hechos supuestos de indefensión o desprotección. Nuevamente, en el mismo ejercicio, sabemos nosotros que en una relación laboral existe una situación de indefensión, desprotección o quizás una posición desmejorada de parte del trabajador. Es decir, un trabajador no se puede sentar a negociar con un empleador o a generarle un reclamo, digámoslo así, de tú a tú. Es decir, hay una gran brecha entre el poder de decisión o el poder de acción que puede tener el empleador a los canales que podría tener el trabajador, ¿no? Entonces, ese desequilibrio, esa desigualdad es precisamente la que pretende eliminar la responsabilidad solidaria, ¿no? Y es por eso que vamos al tercer punto, lo que se hace en función a esto es inclinar esa balanza, ¿no? Esa disposición desmejorada del trabajador, inclinarla para tratar de generar una igualdad. ¿Y de qué manera lo hace? Imponiendo responsabilidad a quien está en mejor capacidad de asumir las obligaciones o supervisar a favor de esta persona que tiene una desprotección, digámoslo así, para que pueda tener esta protección adicional. Eh, en líneas generales, ¿qué es lo que se está estableciendo? Mil disculpas por el ruido de fuera. En líneas generales, ¿qué es lo que se está estableciendo? Se está generando que la empresa principal, como alguien que está en una mejor posición, pueda negociar con la empresa tercerizadora una mejor condición, digámoslo así, frente a los trabajadores. Permítanme un segundo. Ya, creo que ya bajó un poquito más el ruido. Entonces, digamos, la figura de la responsabilidad solidaria precisamente lo que busca es esto, ¿no? Generar estas posiciones, poner en una mejor condición al trabajador, estableciendo un, entre comillas, garante que vendría a ser la empresa principal, quien desde una posición mejor podría negociar o exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones a su contraparte en un contrato de tercerización que vendría a ser la empresa tercerizadora, ¿no? Esos son los fundamentos, es por eso que se crea la figura de la responsabilidad solidaria. Ahora, la responsabilidad solidaria en la tercerización está regulada por el artículo 9 de la ley de tercerización, a la cual ya hemos hecho alusión. ¿Qué es lo que dice esta norma? Vamos a ver que el análisis y toda la clase que vamos a tener el día de hoy se va a centrar en este artículo, porque en realidad es el artículo que regula la responsabilidad solidaria en los temas de tercerización. Entonces vamos a desmenuzarlo y cada uno de los temas que aborda vamos a irlos tratando a lo largo de la exposición. Por eso es importante revisarlo y van a ver que vamos a volver sobre él varias veces para poder hacer un análisis completo de esta figura. El artículo 9 dice de forma expresa, la empresa principal que contrate la realización de obras o servicios con desplazamiento de personal a la empresa tercerizadora es solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado. Dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación del desplazamiento y añade, la empresa tercerizadora mantiene su responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral. De esto vamos a ver que
son 4 puntos los que toca esta norma. 4 puntos que vamos a ir analizando a posterioridad. Los 3 primeros tienen especial relevancia para el tema que tenemos que conversar el día de hoy, porque son precisamente los que regulan todos los alcances de esta figura. Entonces, las características, en resumen, o lo que podemos extraer de la norma, es que existe un presupuesto para la responsabilidad solidaria, que es que existe una contratación de servicios con desplazamiento. ¿Esto qué es lo que hace? Excluir a todas aquellas figuras de tercerización que ustedes ya deben conocer y ya deben haber tratado, como podrían ser la tercerización externa, ¿no? Es aquella que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa a la que nosotros llamaríamos empresa principal. Entonces, un primer presupuesto es que haya desplazamiento. Después vamos a ver cuáles son las características de este desplazamiento, pero digamos, quedémonos con esa idea primigenia. Lo segundo es que el objeto de la responsabilidad solidaria van a ser los derechos laborales. Vamos a ver también que hay ciertas particularidades de qué conceptos pueden ser incluidos, pero digamos de manera general vamos a establecerlo así. Y como tercer punto o tercera característica, vamos a ver que existe un plazo para la responsabilidad solidaria, que la norma señala que es 1 año desde culminado el destaque. Respecto de las 2 primeras características, digamos, o respecto de los 2 primeros puntos, vamos a hacer un desglose más detallado más adelante. El tercero, que es un tema más sencillo, voy a tocarlo primero para poder avanzar con este. Lo que dice la norma es que el plazo de la responsabilidad solidaria para la empresa principal es de 1 año desde culminado el destaque. Entonces vamos a ver que en esta relación tenemos 3 momentos. El inicio del contrato de tercerización, que es el primer punto que vemos en la pantalla. El segundo punto sería el fin del destaque. Y el tercero sería el fin de la responsabilidad solidaria. ¿Qué análisis tenemos que hacer respecto de esta figura? Hay que tener en cuenta que lo que señala la norma es precisamente lo que se ve aquí en el segundo punto, el fin del destaque. Eso no quiere decir que se mida desde el fin del contrato del trabajo del trabajador, desde el fin del contrato de tercerización, porque nosotros conocemos que quizás una empresa principal contrata a una tercerizadora, digámosle, por el plazo de 1 año. Sin embargo, después renueva su contratación con esta empresa tercerizadora por otro año adicional, pero ya no contrata al mismo personal. ¿Eso qué quiere decir? Que la fecha del fin del destaque no necesariamente es igual a la fecha del fin del contrato de tercerización, con lo cual la norma expresamente lo que señala es la culminación del destaque. Desde el último día que el trabajador prestó servicios dentro de las instalaciones de la empresa principal, se empieza a contar el plazo de 1 año para esta responsabilidad solidaria, ¿no? ¿Por qué se hacen también estas precisiones que es desde el destaque? Porque, por ejemplo, podrían darse casos de contratos de tercerización en los que lo que se contrate o el objeto del contrato requiera de distintas etapas a lo largo del contrato, ¿no? Es un contrato de 3 años, pero quizás la primera etapa se cierra en 1 año, la segunda en 2 años, la tercera en 3 años. Y quizás las actividades que va a desarrollar determinado grupo de trabajadores está circunscrita solo a la primera etapa del contrato de tercerización. Entonces ellos van a terminar su destaque pasado solo este año, el segundo grupo será pasado el segundo año y cada uno va a ir midiendo, digamos, el plazo para accionar la responsabilidad solidaria si es que hubiera algún adeudo. Vamos a ver lo que es por 1 año desde ese último día en el que hubo destaque, ¿no? Entonces, lo que figura en los hechos, que podrían ser los documentos contractuales, tanto de tercerización como los contratos de trabajo y demás, no son factores que entren en el análisis de este plazo, sino lo que ocurre realmente en los hechos, ¿no? El último día que se prestó servicios siendo desplazado a las instalaciones de la empresa principal. Entonces, entendida la figura de el plazo por el cual se extiende, vamos a ir a los 2 primeros presupuestos. Respecto del desplazamiento, nosotros veíamos, y aquí regreso al citado de la norma, que lo que señala en la primera parte es que la empresa principal que contrate la realización de obras o servicios con desplazamiento de personal de la empresa tercerizadora es solidariamente responsable. Esta norma lo único que habla es de desplazamiento de personal, pero vamos a ver que
el artículo 2 del decreto legislativo 1038, que es precisamente la norma que precisa los alcances de la ley de tercerización, señala lo siguiente, dice, son aplicables aquellas empresas tercerizadoras que realizan sus actividades con desplazamiento continuo de personal a las instalaciones de la empresa principal, ¿no? Es decir, la responsabilidad solidaria es aplicable a los casos de desplazamiento continuo de personal a las instalaciones de la principal. Y señala incluso de forma expresa, no así a los supuestos de tercerización sin desplazamiento, los cuales nosotros decíamos que conforme el artículo 9 ya se encontraban totalmente excluidos, dice, y tampoco comprenden a aquellas que se hagan de forma eventual o esporádica. Entonces aquí vamos a ver que se introduce un nuevo, eh, un nuevo concepto, digamos, el desplazamiento continuo, ¿no? Entonces, ¿qué es el desplazamiento continuo? Lo vamos a ver aquí. El desplazamiento continuo está regulado en el artículo 6 del Decreto Supremo 006-2008-TR. Todas las bases normativas, por si acaso se las estoy poniendo en los recuadros verdes de la parte inferior, para que puedan irlas anotando si así lo desean. Entonces, ¿qué es el desplazamiento continuo? Esta norma lo que señala es que el desplazamiento continuo es aquel realizado de forma regular. Eso es lo que señala la norma, ¿no? De forma regular entre la empresa tercerizadora y la empresa principal. Y precisa, esta misma norma dice, se configura la continuidad cuando, y hay dos supuestos. El primer supuesto, cuando el desplazamiento ocurra, cuando menos durante más de un tercio de los días laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización. Ejemplo, tenemos un contrato de tercerización de 3 meses. ¿Qué tendría que pasar para hablar de un desplazamiento continuo? Que el trabajador haya sido desplazado a las instalaciones de la empresa principal en ese contrato de duración de 3 años, por lo menos un año, perdón, si estamos hablando de un contrato de 3 meses, por lo menos un mes y un día. Es decir, sacamos la tercera parte de la duración del contrato más un día. Superado ello, ya estamos hablando de desplazamiento continuo en ese contrato, ¿no? Entonces, en nuestra figura, como le digo, un contrato de tercerización de 3 meses, el trabajador por lo menos debería tener un mes y un día para poder hablar de que estamos frente a un desplazamiento continuo. Entonces, no es que se requiera que durante todo el contrato de tercerización el trabajador haya prestado servicios efectivos, sino que tiene que cumplirse este requisito que ya hemos señalado, ¿no? Con el ejemplo. El segundo supuesto sería, por ejemplo, dice, existe continuidad o se configura continuidad cuando exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, es decir, no hace mayor relevancia si es que son continuos juntos o no, o días salteados, dice dentro de un semestre. Entonces, estamos hablando de contratos que, por ejemplo, se extienden, pongámosle un ejemplo, tenemos un contrato de 9 meses o un contrato de 3 años, no sería razonable, por ejemplo, en este último caso, que existiendo un contrato de tercerización de 3 años, se nos exija cumplir el primer supuesto, ¿no? Estar por lo menos un año y un día para poder tener esta garantía de la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, en estos contratos en los que tienen una duración más extensa, precisamente lo que aplicaría sería el segundo supuesto, ¿no? Medir simplemente el cumplimiento de 420 horas de trabajo o 52 días de trabajo efectivo, ¿no? Estos medidos dentro de un semestre, ¿no? Entonces tenemos un contrato de 6 meses como mínimo. Si cumple con esta regla, 420 horas o 52 días de trabajo, estamos hablando del desplazamiento continuo, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que son días de trabajo que pueden ser consecutivos o no. Entonces puede haber un mes que se trabaje, puede haber unos días que no, otro mes que se trabaje, siempre y cuando se cumpla la regla dentro del semestre, ¿no? Entonces, en estos supuestos, ya con las precisiones que vienen haciendo las normas, vamos a ver que la responsabilidad solidaria solo aplicaría si es que se cumplen estos dos presupuestos, o alguno, mejor dicho, de estos dos presupuestos, porque solo en estos casos estaríamos hablando de desplazamiento continuo, que es lo que exigen las normas precisamente para aplicar la responsabilidad solidaria. El segundo tema, veíamos que la responsabilidad solidaria, nuevamente en el segundo párrafo, lo que dice es que existe responsabilidad solidaria o la empresa principal es solidaria responsablemente
por el pago de los derechos y beneficios laborales o por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en el que el trabajador estuvo desplazado. Entonces tenemos dos grupos de conceptos, ¿no? Los derechos y beneficios laborales sería uno, y el segundo serían las obligaciones de seguridad social. Vamos a ver nuevamente que el artículo 3 del Decreto Legislativo 1038 hace sus precisiones y señala lo siguiente: la solidaridad a que se refiere el artículo 9, la que hemos leído hace un segundo, se contrae únicamente a las obligaciones laborales y de seguridad social de cargo de la empresa tercerizadora, dice, establecidos por norma legal. Luego voy a entrar al detalle de cuáles son los conceptos que componen, pero un primer elemento que nos está diciendo es que los